Hola, tengan todos muy buenos días. Hoy voy a hablar de un tema interesante, de una situación que me crucé una persona conocida en la calle y salió el tema de conflictos tóxicos en la pareja. Entonces, justamente digo, wow, voy a hablar un poquito de esto, ¿sí? De lo que son las relaciones tóxicas. ¿Mm? ¿Por qué uno vive estas situaciones con la pareja? ¿Mm? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo funciona el subconsciente ante elegir en su vida íntima a una persona tóxica. Cuando hablamos de la pareja, siempre el subconsciente va a traer situaciones de las que más juzgaste en tu infancia. Y siempre una relación va a estar basada en tu primera experiencia de pareja. Pero tu primera experiencia, lo que debes saber, tu primera experiencia de pareja jamás fue tu primer novio o tu primera novia, fueron tus padres, ¿sí? Entonces, a base de cómo convivimos en la infancia en relación con nuestros padres, pero por sobre todo de cómo nosotros vimos cómo fue su relación, es como de niños generamos y confeccionamos los sistemas de creencias de cómo debe ser una pareja. Y a base de eso, de lo que yo más juzgo en la pareja, es decir, de mis padres, es lo que en un futuro como adulto vamos a traer como pareja. Lo que más juzgo, si no lo sano, lo vivo. Entonces es de ahí de donde atraemos, ¿sí? De donde una persona atrae una pareja tóxica. Es decir, les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Cuando uno es niño o niña, en la infancia, digamos que dentro del entorno familiar uno de los padres era, por ejemplo, infiel, o maltratador, verbalmente o físicamente. Y eso uno de niño lo vive con un gran estrés, ante una frustración, por ejemplo. Ante una frustración como, por ejemplo, ¿por qué mamá no se defiende? Me da bronca mi madre, que no se defiende de justamente la toxicidad de mi padre, porque no lo deja, porque no lo abandona, etcétera. Entonces uno crece con esta confección y esta frustración, que es lo que luego uno va a traer. ¿Mm? O una madre muy rígida, o un padre muy rígido, por ahí matrimonialmente están bien, pero por ahí papá o mamá fueron tóxicos conmigo en la crianza. ¿Mm? A tal punto de que me exigían tanto o me mandoneaban tanto de que tuve ausencia maternal o paternal. Es decir, un niño necesita, digamos, siempre me exigieron hacer un buen alumno, un buen atleta, un buen amigo, un buen lo que sea. Y estaban tan concentrados, siendo tan estructural y exigente con mi crianza o mi educación, que se olvidaron de paternarme. Pocas veces me leyeron un librito en la cama, pocas veces hubo esa carencia. Se notó mucho, seguramente que la hubo, pero si ponemos en la balanza de cuánto me mimaron a cuánto me exigieron, es muy probable que haya una diferencia de la cual hoy, justamente uno como adulto, recuerde más todas esas frustraciones de cuánto me exigieron, que me hace crear conciencia de lo poco que me mimaron. Entonces eso, esa confección generada, ¿sí? Y no sanada, la vivenciamos, ¿sí? ¿De qué manera? Atrayendo a la pareja. Que seguramente cuando hablamos de una pareja, a base de lo que acabo de explicar, cuando vivenciamos, experimentamos lo que es estar con una pareja tóxica o una persona tóxica, de la cual me sigo vinculando y no puedo dejar, si comparan la personalidad de esta persona y la basan a lo explicado recientemente en la infancia en relación con los padres, van a ver que ustedes están conviviendo con mamá o con papá, literalmente.
¿Mm? Entonces, justamente, lo que más juzgo, lo atraigo. Así es como generamos este tipo de relaciones. El tema es en qué es tan tóxica esta persona. Generalmente, en su mayoría, son por los celos o en el en generar esa perfección, esa estructura de que siempre uno vive escuchando críticas, qué es lo que hago mal, qué es lo que debería hacer, que esto siempre, digamos, cuando hablamos de una pareja tóxica, estamos hablando de una persona sobreexigente y también con esa visión del que todo lo que tengo que cambiar soy yo. La tóxica nunca tiene que cambiar, la persona tóxica siempre tiene la razón. Ujú. Siempre se pasa por ahí, no importa cuántos discutes, no importa cuánto discutas, siempre va a tener la razón. Entonces, está bueno saber el origen de dónde y cómo atraemos una persona tóxica a nuestras vidas, que es lo que tengo que aprender. ¿Mm? Justamente lo que uno tiene que aprender cuando uno atrae a una persona tóxica, estamos hablando de una carencia específica y de una frustración no sanada, basada en papá o en mamá. ¿Mm? Esto estamos hablando, el ejemplo que recién le di, es muy básica, basada en lo que puede pasar en muchas familias. ¿Mm? Pero también podemos hablar de un concepto de infidelidad, ¿sí? Podemos tener programantes no solamente de el proceso de nuestra infancia en cómo vimos a nuestros padres. Puede haber un gran conflicto de abandono. Mi padre nos abandonó cuando yo nací. Entonces hay un conflicto muy grande de abandono. A esto sumado, y depende de cómo mi madre hablaba de mi padre. ¿Mm? Si por ahí mi madre hablaba muy mal, con mucha ira y mucha frustración y resentimiento basado a mi padre, son los confeccionamientos y los programantes del cual yo voy a tener en perspectivas también a lo que es un matrimonio o a lo que es el sexo masculino o femenino. Son los programantes que voy a tener. ¿Mm? Y depende de cómo se haya manifestado también, de el por qué, porque pudo haber abandonado por desamor o pudo haber abandonado por otra familia. Entonces cambian los contextos que me van a generar diferentes, ¿sí?, programantes. Doy un ejemplo, esto pasa mucho también en el periodo de gestación. Perdón. Doy otro ejemplo, porque en el periodo de gestación es también donde se nos generan también esos shocks emocionales que vive nuestra madre, nos generan patrones, sistema de creencias y programas mentales. Entonces, cuando una madre es abandonada, también en el periodo de embarazo, se generan shocks emocionales. También es variante si fue abandonada o la embarazada, la madre echó al marido. También varía ahí. Por eso, el tema de la toxicidad, ¿de dónde puede venir su origen? Es muy amplio, que toda la toxicidad tiene su explicación, por qué la atraemos o por qué la atrae una persona. Es simple de llegar a su origen, ¿sí? Lo que pasa que debería ser un video como de 2 horas para explicar la mayoría de los orígenes de cómo se genera una carencia en una persona que hace que atraiga a una persona tóxica. ¿Mm? Pero cuando traemos personas tóxicas, estamos hablando de estas carencias, ¿sí? Estas carencias para superar lo que no superé en mi infancia. ¿Mm? Madre mandona, madre que me aturde con sus ordenanzas, con sus exigencias. Y no veo la hora de madurar e irme de mi casa para tener paz. Entonces uno se muda, uno empieza a hacer su vida independiente y de lo que se va a enamorar es de una persona tóxica, demandante, ¿sí? Demandante. Y si hablamos de una toxicidad basada en los celos,
porque hay muchos tipos de toxicidad ante una persona, que puede ser muy demandante, muy exigente, muy líder, ¿m? Por demás, en exceso, por eso viene la palabra toxicidad, ¿m? Como también desvalorizada, basada en su desconfianza ante la infidelidad. Entonces se torna un ambiente de controlador, controladora, donde te revisan el teléfono, a qué hora vas, a qué hora te venís, dónde estuviste, si te vas a una peña, qué estás haciendo, a qué hora venís, ojo con lo que haces, ¿sí? Súper controladora. ¿M? Que si venís a las 3 de la mañana te está esperando despierta o despierto. ¿Sí? Acá cuando hablamos de toxicidad estamos libres de género, es por ambas partes igual. Entonces, cuando uno tiene que tener también la conciencia de cuando uno está con una persona tóxica, también tiene sus carencias, que ha vivido todos estos tipos de conflictos, basados, por ejemplo, en la fidelidad. A veces son faltas de reconocimiento generalmente. Son faltas de reconocimiento. Personas sus padres han tenido la intención de abortar, hay conflictos de abandonos muy rotundos, ¿sí? Hay ciertos tipos de frustraciones que generan la toxicidad en una persona. Porque tiene un programante de que yo no valgo. O sea, si a una persona la quisieron abortar por papá, de parte de papá o de mamá, ¿sí? Se generan programantes de que yo no valgo. Imagínense en el shock emocional lo que es en un feto en el periodo de gestación, o el rechazo ante un bebé cuando papá o mamá tienen esa sensación, yo a esto no lo quería. Eso genera programas mentales, sin que escuche el bebé, ¿sí? Hay muchos tipos del cual nos generan. Estamos hablando de emociones. Entonces, esas emociones se sienten, que son las que generan programas mentales. Entonces se generan programas mentales en basada a la que yo no valgo. Imagínense en un hijo chiquitito que papá o mamá te digan, yo no te quería tener. Que de estos casos hay muchísimos. Fuiste un accidente. ¿Sí? El shock emocional es contundente. Es contundente. Para el subconsciente, mamá o papá son Dios. Imagínense que van a una iglesia y le dicen, Dios, por favor, ayúdame. ¿Eh? Necesito tu plegaria, necesito tu fe, te necesito. Y Dios por ahí responde y dice, yo ayudo a todo el mundo, menos a ti. Imagínense, ¿sí? Una persona religiosa recibiendo ese mensaje. Es literal, es literal. Y eso queda marcado para toda la vida. Esa desilusión, ese rechazo tan contundente. Entonces, por ende, se genera un programante de que yo no valgo. Si ni siquiera Dios me reconoce como su hijo, ¿sí? Entonces yo no valgo en esta existencia. Entonces de ahí viene la gran desvalorización, de soportar. Una persona, cuando somos adultos, me maltrata y no sé decir basta, porque lo debo merecer inconscientemente. Porque esta persona por lo menos es tóxica conmigo, pero por lo menos me reconoce, por lo menos me soporta, por lo menos no me abandona. ¿Cómo me abandonó papá? ¿Cómo me abandonó mamá? O no me rechaza como me rechazó papá, o no me rechazó mamá. Entonces, la persona tóxica también tiene su historia, ¿sí? Hay que saber interpretar el pasado de ambas personas. El mío, ¿por qué atraigo a una persona así? Y el de la otra persona, ¿sí? Porque es como es, ¿sí? Ambos son maestros uno del otro. Ambos son maestros uno del otro, ¿sí? Entonces, estos choques emocionales, estos programantes basados en el proyecto y sentido, en el periodo de embarazo o en la infancia que se generaron basados en los conflictos de pareja, es lo que vamos a manifestar como adultos y vamos a vivenciar como adultos en nuestras parejas. ¿Sí? De estas situaciones es de donde vienen muchos casos de toxicidad, ¿sí? El otro día justamente estuve en una consulta con un tema de toxicidad, con una persona que me decía, no aguanto más,
¿sí? No aguanto más su maltrato, no aguanto más su ira, no aguanto más que yo todo lo hago mal. ¿Mm? Bien, perfecto. Que justamente era un reflejo de su madre, sobreexigente. Lo primero que le dije, contame de la relación con tu mamá. ¡Fo! Otra igual que mi marido. Bueno, ahí está el tema. ¿Sí? Ahí estaba el tema. Insoportable mi madre, decía. Bueno, ahí está el tema. Entonces, cuando se crea una conciencia o se decodifica esta relación que hubo entre la señora y la madre, cuando hay un trabajo, entonces el tema con mi pareja se resuelve. Baja el estrés, potenciado por la comprensión. Y muchos sistemas de creencias, ¿sí? Que en este momento están adaptados, por eso uno vive lo que vive. Por eso, el tema de la toxicidad es fácil de entender, pero es muy amplio encontrar el origen de dónde viene. Es fácil, pero las posibilidades son muchísimas. Son muchos los sucesos que suceden, ¿sí? Para uno tener este concepto. Pueden venir, ya le digo, por abandonos, por intenciones de aborto, por una expresión verbal, no te reconozco, fuiste un error, fuiste un accidente, me jodiste la vida. De todos estos puntos vienen el concepto de toxicidad. Si te gustó el video, la explicación, hay muchísimos más, ¿sí? Te invito a que te suscribas, dale me gusta, ¿sí? Y activa la campanita con un clic, así cada vez que bajo un videito te llega la notificación. Gracias, mi nombre es Diego Martínez Calada, soy videodecodificador, metafísico, terapeuta en PNL y muchísimos conceptos más holísticos. Gracias, que tengan buen día.